Corea del Norte es el país más hermético del planeta. Sin internet libre, sin prensa libre, sin escapatoria. Los desfiles militares, los ciudadanos sonrientes, los monumentos impecables, todo es un decorado fabricado para engañar al mundo. Campos de prisioneros políticos, ciudades falsas, niños muriendo de hambre. Estas son las fotos que sacaron de contrabando. Esto no es una escena de película, es la cruda realidad. Un soldado norcoreano apostó su vida conduciendo un jeep directo hacia la frontera con Corea del Sur. El vehículo quedó atrapado en una zanja y no le quedó otra que correr a pie. Sus propios compañeros lo persiguieron de inmediato y abrieron fuego. Recibió 5 balas, pero aún así, arrastró sus últimas fuerzas para cruzar la línea entre la vida y la muerte antes de desplomarse. Esa noche, las cámaras infrarrojas captaron la escena. Soldados surcoreanos se arrastraron hasta él para rescatarlo y lo llevaron a zona segura al otro lado de la frontera. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Qué opinas de un soldado que debía ser leal a su patria y arriesga todo para huir de ella? Únete a la conversación. Pero la brutalidad no termina en la frontera. Escondido en las montañas opera el Kwanliso, la red de campos políticos de Corea del Norte. La regla desafía toda lógica. Si una persona es sospechosa, 3 generaciones de su familia son condenadas. Abuelos, padres e hijos desaparecen tras vallas electrificadas y torres armadas, trabajados hasta el agotamiento en minas y bosques. El más temido es el Campo 14, cerca de Kaechon, un infierno de unas 60 millas cuadradas con 15.000 prisioneros. Una investigación de la ONU concluyó en 2014 que allí se cometen crímenes de lesa humanidad, ahora mismo. Y si el Estado encarcela a niños por delitos de su abuelo, imagina qué hace con adolescentes que solo quieren divertirse. Pero el control no persigue solo a quienes intentan huir. Se mete hasta en los deseos más cotidianos, en lo más pequeño de la vida diaria. En enero de 2024, una organización con sede en Seúl, llamada Sand Institute, difundió unas imágenes que dejaron al mundo en shock. En ellas aparecen 2 chicos de 16 años, esposados, vestidos con monos grises, de pie ante una multitud en un anfiteatro. Su delito: ver y compartir películas, series y música surcoreanas durante unos 3 meses. Su condena: 12 años de trabajos forzados. El régimen hizo públicos los nombres de los chicos, sus direcciones e incluso los de sus profesores. Una advertencia para todos. Esto viene de una ley de 2020 que castiga la tenencia de contenido surcoreano con años de trabajos forzados, y distribuirlo en grandes cantidades puede acarrear la pena de muerte. Una ley de 2023 prohíbe incluso usar jerga surcoreana. Las mujeres ya no pueden llamar a su novio opa. El término aprobado por el Estado es camarada. El régimen le tiene pánico a esta generación. Y ese miedo se hace aún más profundo cuando ves qué ocurre con los niños que el propio Estado no puede alimentar. No hay imagen que delate mejor a un Estado fallido que unos niños hambrientos buscando comida en la calle. Una foto filtrada muestra a 2 hermanos pequeños devorando maíz crudo, sin poder aguantar ni hasta llegar a casa. El hambre no daba tregua. Otro video clandestino. Una madre sin techo y su hijo, hacinados en una chabola, ambos desnutridos. Ella solo busca comida de noche, aterrorizada. Si la ven de día, la mandan a un campo de trabajo. Y luego está una mujer de 23 años que trabaja de sol a sol en una granja y no puede pagarse un alquiler. Cada noche duerme a la intemperie, sin nada que comer. Esto no es de ayer. Viene de la gran hambruna de los años 90, la marcha difícil. Las estimaciones hablan de entre 600,000 y 1 millón de muertos. ¿Y qué hizo el régimen? Lanzar la campaña Comamos 2 veces al día y emitir programas de TV enseñando a cocinar hierba y corteza de árboles. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa de verdad. No te quedes solo en me gusta,
Pulsa también Hype. Solo son unos segundos, pero ayuda a que este video llegue mucho más lejos. Corea del Norte se esfuerza por proyectar una imagen deslumbrante, moderna, glamurosa. Pero la verdad es que buena parte es pura fachada. Mira esta foto tomada en una de sus autopistas. En lugar de coches veloces, lo que ves son camiones cargados de carbón. ¿Por qué? Porque el régimen apenas puede importar petróleo, así que muchos vehículos funcionan con gas de madera o carbón. La misma tecnología desesperada que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Es la foto de una economía congelada hace décadas, disfrazada para parecer futurista. Y ya que hablamos de imágenes que el gobierno controla con puño de hierro, llegó a nuestras manos una foto rarísima de Kim Jong-un, en la que se le ve visiblemente enfermo. Fotos así casi nunca se filtran. El régimen cuida de forma obsesiva cómo el mundo percibe su salud y su fuerza. ¿Está realmente enfermo o es un montaje calculado? Te lo dejo para que lo decidas en los comentarios. Pero si el régimen trabaja tanto para controlar la imagen de un solo hombre, imagina el esfuerzo que cuesta fingir una ciudad entera. Seguro sabes que Corea del Norte odia a Corea del Sur. Lo que quizá no imaginas es que construyó una ciudad entera de mentira para engañar a quien mira desde el otro lado. Se llama Ki-jong-dong, conocida mundialmente como la aldea de la propaganda, y está dentro de la zona desmilitarizada. Vista de lejos impresiona. Edificios altos, avenidas amplias y una de las banderas más colosales del planeta. El mástil mide unos 525 pies de altura. La bandera que ondea pesa cerca de 595 libras, tan pesada que cae vencida incluso con viento fuerte. Pero ponle una lente potente y el espejismo se desmorona. Los edificios no tienen cristales en las ventanas. Las luces interiores se encienden y apagan con temporizadores. Las mismas ventanas iluminadas a la misma hora cada noche. Las calles están vacías. Nadie vive ahí. Es un decorado de cine, construido tras la guerra para que los surcoreanos creyeran que el norte era tan próspero que valía la pena desertar. Informes surcoreanos sugieren que incluso trasladan campesinos por temporadas solo para simular actividad. Y si el régimen es capaz de fingir una ciudad entera, también fingirá la fuerza de su ejército. Corea del Norte presume de tener uno de los ejércitos más grandes del planeta. Seguro que has oído esa cifra de 7.700.000 soldados. Es engañosa. Solo 1.280.000 están en activo. Ese 7.7 millones incluye a todo reservista y miliciano movilizable, casi el 30% de la población total. Y no sirven por patriotismo, sino porque la ley lo exige. Muchos son adolescentes hambrientos. Desde 2019 se rebajó la estatura mínima a 4 pies 11 pulgadas y el peso a 110 libras, porque los reclutas desnutridos no llegaban a los estándares anteriores. Los soldados se usan como mano de obra en granjas y obras. También hay unidades íntegramente femeninas, y sus integrantes ejecutan danzas con espadas en los grandes actos del Estado. Pero tras esa imagen reluciente de guerreras, se oculta una realidad que el régimen oculta a toda costa. Pero el ejército femenino no es lo único que el régimen esconde. Pyongyang tiene además a algunas de las mujeres más reconocibles del país, las célebres agentes de tráfico. En los grandes cruces, jóvenes con uniforme militar, guantes blancos y tacones negros dirigen el tráfico con precisión casi robótica. Son unas 300, elegidas por el Ministerio de Seguridad Pública según altura, juventud y belleza. El puesto tiene ventajas reales, mejores raciones, vivienda gratis y sanidad preferente. Es uno de los más codiciados para una mujer joven. Durante años se hicieron famosas por dirigir tráfico en calles casi vacías, porque los coches eran escasos. Pero hay una crueldad silenciosa. La jubilación es obligatoria a los 26 años, la edad tradicional de matrimonio, porque el Estado cree que solo las solteras pueden ocupar el puesto. Una agente, Ri Myung-sim, trabaja 1 hora y descansa otra. Sufre dolores de pies
y se forma como profesora para cuando la aparten por edad. Por muy pulidas que parezcan, hay una parte de sus vidas que casi nadie menciona. Por mucho que las alaben, hay una realidad sobre las norcoreanas que casi nadie menciona. Las compresas comerciales son un lujo inalcanzable o directamente desconocido. Las fugadas describen cómo lavaban y reutilizaban retales de tela mes tras mes, año tras año, porque no existía otra opción. Para las soldadas, aún peor. Lee So-yeon, desertora que sirvió unos 10 años, contó a la BBC que, aisladas de cualquier mercado, usaban gasas del ejército, trozos de uniformes e incluso calcetines. Los lavaban a escondidas de madrugada, mientras los hombres dormían, para evitar la vergüenza. Muchas dejaron de menstruar por el estrés y la desnutrición, y lo consideraban un alivio. Anticonceptivos y preservativos son prácticamente inexistentes. Muchas desertoras vieron una prueba de embarazo por primera vez solo tras escapar a China. Así de profundo es el control del Estado sobre el cuerpo, y controla la mente con la misma firmeza mediante una maquinaria de adoración fabricada. Cada año se celebra el Festival Kim Jong-ilia, dedicado al difunto Kim Jong-il. En las imágenes, ciudadanos son conducidos en masa a un monumento en su memoria. Es un esfuerzo deliberado del régimen, elevar a sus líderes pasados a la categoría de dioses, manteniendo vivos el miedo y la devoción. Desde fuera, la desmesura floral y las multitudes inclinándose resulta casi irreal. Pero es la maquinaria estatal funcionando. Convierte el luto en un instrumento de control que no se detiene. Donde mires, el mensaje es el mismo. La familia Kim es eterna, perfecta e incuestionable. Corea del Norte tiene una infraestructura anclada en el pasado, pero hay un par de logros reales que no puedes quitarles. Uno de ellos está bajo tus pies, un ferrocarril subterráneo que funciona como el metro de Nueva York. Pero esa belleza esconde algo. El metro de Pyongyang es uno de los más profundos del mundo. Desciende unos 360 pies bajo la superficie. Bajar por las escaleras mecánicas te toma 3 minutos y medio. Y esa profundidad no es casualidad. El metro es también un refugio antibombas, con puertas blindadas de acero incrustadas en los pasillos. El gobierno diseñó un sistema de transporte pensado para proteger a la población bajo tierra durante una guerra nuclear. Las estaciones son espectaculares. Murales socialistas enormes y lámparas de araña brillando como si no pasara nada. Pero nada escapa al control. Al fotógrafo Eric Laforgue le ordenaron borrar una imagen del metro solo porque mostraba el túnel. Recuperó la foto después, ya de vuelta en Francia. Y esas reglas sobre lo que puedes o no fotografiar son el hilo que sostiene toda esta historia. La reverencia hacia los Kim es obligatoria en todo momento, aunque no haya ningún retrato cerca. Si te fotografías frente a una estatua haciendo algo frívolo, un gesto con los dedos, por ejemplo, te tratan casi como si hubieras cometido un sacrilegio. Las efigies no pueden salir cortadas ni ser captadas desde atrás, y los guías revisan las fotos de cada visitante para borrar cualquier toma que consideren irrespetuosa. Parece una nimiedad, una norma sobre cómo posar, pero revela hasta qué punto la exigencia de adoración es absoluta. La imagen del líder es sagrada, y el menor atisbo de burla se castiga como un crimen contra el Estado. Y esa misma obsesión moldea cómo el régimen relata su mayor victoria, la que jamás existió como tal. El Museo de la Guerra de Liberación de la Patria es el gran santuario norcoreano dedicado a la Guerra de Corea. Nada más entrar, te sientan a ver una película que explica los orígenes del conflicto enteramente desde la versión del norte. En su relato, Estados Unidos y sus aliados provocaron la guerra, y Corea del Norte solo se defendía. Afirman que estuvieron a punto de liberar toda la península en apenas 3 meses, hasta que las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos intervinieron y alargaron la contienda hasta los 3 años. Afuera, entre el botín militar exhibido,
brilla la joya de la colección, el USS Pueblo. Este buque espía estadounidense fue capturado en 1968 y sigue siendo el único navío de la Marina de Estados Unidos aún retenido por una potencia extranjera. Pero no toda influencia extranjera se trata como enemiga en este país. Estados Unidos y Corea del Sur son el enemigo, pero la Unión Soviética se recuerda de forma muy distinta. En pleno Pyongyang se alza un lugar que refleja en silencio esa influencia rusa, la Iglesia de la Vida Vivificante, el único templo ortodoxo de todo el país. Se consagró en 2006, después de que Kim Jong-il visitara una iglesia ortodoxa en Rusia y se interesara por esa fe. Se construyó con ayuda de la Iglesia Ortodoxa rusa, y sus sacerdotes, al parecer, antiguos agentes de inteligencia, se formaron en Rusia antes de regresar a casa. ¿Pero acude algún norcoreano? Apenas. Esta iglesia atiende sobre todo al personal de la embajada rusa y a diplomáticos. En Corea del Norte solo hay una religión permitida, el Juche, y solo 2 dioses, ambos con el apellido Kim. Las iglesias cristianas de escaparate son descritas como decorados para visitantes extranjeros. Llevan a los fieles en autobús, los sacan y después cuentan las Biblias. La fe, aquí, es otra función más. Y nada revela tanto el abismo entre esa fachada y la realidad como el mundo de la élite. Para la mayoría de norcoreanos, sobrevivir es una batalla diaria. Pero como en cualquier dictadura, unos pocos viven en otro planeta. Mira esta foto. Una mujer empuja un carrito de compra lleno de comida por un centro comercial. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Excepto por un detalle escalofriante. El centro comercial está prácticamente vacío, sin clientes, sin colas, sin bullicio. Y es que lugares así están vedados para el ciudadano de a pie. Solo quien pertenece a la élite o tiene contactos con el régimen puede poner un pie aquí dentro. A este universo paralelo lo llaman Pyonghatan, una mezcla de Pyongyang y Manhattan. Es el mundo de los donju, los amos del dinero, una clase comerciante que disfruta de taxis, smartphones, productos importados e incluso una estación de esquí, mientras el resto del país rebusca hierba para comer. Los servicios de inteligencia calculan que la familia gobernante gasta cada año cientos de millones de dólares en lujos, coñac, bolsos de firma y pistas de esquí para unos pocos, estómagos vacíos para millones. Si los de a pie tienen vedados esos centros de élite, se buscan la vida. Crearon el mercado gris, oficialmente prohibido. El gobierno controla cada mercancía que entra, y si te pillan saltándote las reglas, el castigo es brutal. Pero la gente siempre encuentra la manera. En esta imagen, una familia atiende un puestecito donde venden chicle, cigarros, papel higiénico. Lo mantienen pequeño y desmontable a propósito. En cuanto oyen que viene un registro, lo recogen y desaparecen. Estos mercados, los Hangmadang, explotaron cuando la hambruna destrozó el sistema estatal de alimentos. Hoy hay cientos. Una encuesta revela que el 72% de los norcoreanos obtiene casi todos sus ingresos del mercado. Capitalismo en las sombras de un país que lo declaró ilegal. La prueba de que las ganas de comerciar y de buscar la vida no se dejan matar. Para este régimen, la ropa es un campo de batalla. Te prohíben los vaqueros, la moda occidental, todo lo que huela a influencia americana. Patrullas de estilo recorren las calles cazando infractores, multas, humillación pública o cárcel. Seguro que has oído eso de que solo puedes elegir entre 28 peinados autorizados. Pues la verdad es más retorcida. Investigadores y desertores aclaran que esos carteles en las peluquerías no son una ley estricta, pero la realidad del control sobre tu aspecto puede ser aún más brutal de lo que dice el rumor. La televisión estatal llegó a afirmar que el pelo largo te chupaba la nutrición y la inteligencia. Las patrullas juveniles te inspeccionan para comprobar que llevas lo que llaman un estilo de vida socialista. La ironía: copiar el peinado del propio Kim Jong-un está prohibido y se castiga. Aún así,
En algunas ciudades los jóvenes se hacen la permanente de clandestinidad y se tiñen el pelo para parecerse a las estrellas de los dramas coreanos que tienen terminantemente prohibido ver. Y esa rebelión silenciosa también se cuela en el amor. En Corea del Norte, las muestras de afecto en público están prohibidas. Las parejas caminan juntas con los brazos cruzados sobre el pecho, aterrorizadas por las patrullas de moralidad. No hay cines ni restaurantes para citas privadas. Así que ha surgido una solución en la sombra. Los desertores cuentan que las parejas pagan a mujeres de mediana edad para que dejen sus pisos unas horas, convirtiendo hogares corrientes en escondites para estar a solas un rato. Y el matrimonio rara vez es una elección libre. Muchos son arreglos donde lo que importa no es el amor, sino la lealtad política y la clase social. Todo lo que has visto, la pobreza, el control, el miedo, nace de una sola fuente, una familia que lleva 3 generaciones gobernando. Cuando terminó la Guerra de Corea, Kim Il-sung agarró todo el poder con una obsesión: que su sangre gobernara para siempre. En 1994 murió, y su hijo Kim Jong-il tomó el relevo justo cuando el país se hundía en la gran hambruna. Mientras millones pasaban hambre, él atesoraba una filmoteca personal de más de 15,000 películas. Pero su obsesión cinematográfica fue mucho más allá. En 1978 ordenó secuestrar a una famosa actriz surcoreana y a su exmarido director. Los mantuvo cautivos 8 años para rodar películas de propaganda. Antes de escapar, grabaron a escondidas su propia voz admitiendo el secuestro y sacaron la cinta del país. Su hijo Kim Jong-un sigue la tradición. Los servicios de inteligencia calculan que gasta más de $300 millones al año en jets privados, yates y coches importados. Lo escandaloso, en una nación donde la persona promedio sobrevive con menos de $2 diarios. 3 generaciones, una sola familia, una máquina diseñada para perdurar eternamente, alimentada por el sufrimiento de 25 millones de personas sin voz ni voto. Corea del Norte nos muestra hasta dónde puede llegar el control social. Pero existe el extremo opuesto: comunidades aisladas que demuestran lo asombroso que es el cuerpo humano adaptándose a la naturaleza. Haz clic en el video de tu pantalla ahora y conoce a tribus únicas en el mundo que ven bajo el agua, tienen corazones perfectos y rompen todas las leyes de la biología humana. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.